Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Qué lindo es ver sus rostros y tener estas instancias de comunión y poder apartar este tiempo específicamente para que podamos avanzar en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo por su palabra. Quiero compartir con ustedes sobre el libro de Isaías, un tema que aparece en el capítulo 40 al 55, 15 capítulos dedicados al tema de la misión, de la teología de la misión. La teología de la misión. Los comentaristas bíblicos han titulado así estos capítulos, del 40 al 55. Y tiene que ver con la misión del pueblo de Israel, con la misión del Mesías y la misión de la iglesia, ¿no? Entonces, aparece en este libro de Isaías. Es un libro que también los especialistas al comentar este libro, han señalado que esto es como el quinto evangelio. De la misma manera titulan el libro de Romanos como el quinto evangelio. Debido a que los evangelios, los 4 evangelios nos narran solamente los acontecimientos, el libro de Romanos nos relata las implicancias que tienen los acontecimientos relacionados con la venida del Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera nombran al libro de Romanos como el quinto evangelio y también mencionan a Isaías como el quinto evangelio. Porque si no tuviéramos los 4 evangelios y tuviéramos solamente el libro de Isaías, igual conoceríamos a qué vino el Mesías, cuál fue la obra del Mesías y todo lo que implica eso que hizo Dios en el Mesías, de haber cargado en él el pecado de todos nosotros. Entonces, en el capítulo 53 de Isaías está esa obra que vino a hacer el Mesías. Este libro, a modo de introducción, este libro tiene 66 capítulos y la Biblia también tiene 66 libros, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces hace en total 39 más 27, 66. Ahora, los 39 capítulos del libro de Isaías se asemejan al Antiguo Testamento. Y los 27 libros del libro de Isaías, los 27 capítulos del libro de Isaías se asemejan a los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, el profeta Isaías fue llamado como profeta, para servir al Señor como profeta. Fue llamado en el año 730 a.C., a los 20 años, más o menos. Él era de la familia de la realeza, era primo del rey Usías, y le tocó ministrar las profecías que son contundentes, las profecías de Isaías. Desde el 730 en adelante, pronuncia profecías que van a tener cumplimiento a partir de 8 años después, en el 722, empiezan a cumplirse las profecías de Isaías. 8 años después que las empieza a anunciar, empiezan a cumplirse. Entonces viene la invasión de los asirios en el 722, y durante ese tiempo, hasta el 701, hasta el año 701 a.C., los asirios invaden las 10 tribus del norte. Y todas son profecías que Isaías da con un detalle extraordinario. Y después, 100 años más tarde, se cumplen las profecías tocante al imperio babilónico, que toma también cautivo a las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. En el 605 ocurre eso. En el año 535 se cumplen los 70 años de cautiverio, y también el libro de Isaías profetiza que Ciro, el rey de los persas, va a liberar a los cautivos desde Babilonia. Anuncia la venida del Mesías, una profecía que tiene 700 años de anterioridad,
y anuncia el advenimiento del Mesías con detalles, y se cumple la profecía 700 años más tarde. Ahora, el libro de Isaías, como toda la Biblia, va a dividir el tiempo en dos partes: en la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y las profecías abarcan lo que va a ocurrir antes de la venida de Cristo, lo que va a ocurrir durante la venida de Cristo, lo que va a ocurrir entre la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, lo que va a ocurrir al final, cerca de la segunda venida de Cristo, y lo que va a ocurrir después de la venida de Cristo. Entonces, note cómo la profecía, sobre todo la profecía de Isaías, abarca todo el tiempo, todo el tiempo. Hoy día mismo estamos viviendo cosas que profetizó Isaías. Y es curioso que este libro, la profecía de Isaías, tiene casi 400 referencias en el Nuevo Testamento. Y eso es para que nosotros nos demos cuenta cuán importante es este libro en la Biblia, y qué importante que la iglesia conozca esta palabra, porque si los apóstoles y todos los que escribieron el Nuevo Testamento, aún el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, citó Isaías cuando se presenta en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, y lee el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a sanar a los ciegos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enlutados. Y lee todo eso y se salta una parte del texto del verso 2 del capítulo 61, que dice que va a venir, el Mesías va a venir a pregonar, va a venir a dar cumplimiento al día de la venganza, al día de la venganza. Jesús no leyó esa parte, porque en la primera venida no vino a representar los juicios, no vino a representar la venganza de Dios contra la maldad, contra la injusticia, sino que el Mesías vino en la primera venida a traer salvación. Pero en la segunda venida va a venir a tomar los reinos del mundo, va a venir a suprimir los dominios, va a venir a destruir la maldad, a destruir todo lo que ha sido enemistad contra Dios. De tal manera que esa parte el Señor no la citó. Pero interesante que el Señor mencionó muchas veces el libro de Isaías, y los que escribieron el Nuevo Testamento, como digo, lo mencionan casi 400 veces. Ese dato tan solo nos hace pensar cuán importante es esta palabra, cuán trascendente es para la fe y cómo conviene considerarla. Vamos a ver que los estudiosos de la Escritura señalan la teología de la misión en estos tres siervos. El primer siervo es Israel, el segundo siervo es el Mesías y el tercer siervo es la iglesia. Ahora, ¿quién es el primer siervo? Vamos a ver el capítulo 43. En el capítulo 43 le dice el Señor a Israel, verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Aquí tenemos la mención del primer siervo. ¿Con qué objetivo Dios hizo que esta nación fuese considerado su siervo? Para que fueran sus testigos, testigos de lo que Dios es, de cómo es Dios, de quién es Dios, qué se ha propuesto Dios. De estas tres cosas, van a ser siervos de Dios en cuanto a quién es Dios, cómo es Dios y qué se propone Dios. Entonces dice el verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Hay tres cosas. Para que me conozcáis, me creáis y me entendáis que yo mismo soy
que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Quién es Dios? ¿De qué tienen que ser testigos los judíos, los israelitas? ¿A qué son llamados? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la teología de la misión? La teología tiene que ver con el conocimiento de Dios, el estudio de Dios, de entender a Dios, de conocer quién es Dios y cómo es Dios. Esto es la teología. Entonces, pero este pueblo que va a ser depositario de este conocimiento de Dios, son llamados, y lo que tienen que hacer ellos es primero conocer a Dios por las revelaciones, por las experiencias que van a tener con Dios, caminando con Dios, van a ir conociendo a Dios. Y fíjese que cuando se está diciendo esta profecía, si estas profecías se dijeron alrededor del año 700, el profeta Isaías profetizó durante 58 años y enfrentó a cada uno de los reyes de Israel en esa época y fue dando profecías. Si estas profecías, comienzan en el año 700 más o menos, antes de Cristo, quiere decir que este pueblo escogido, que este pueblo que está llamado para ser testigo de quién es Dios, de cómo es Dios y de lo que Dios se ha propuesto, este pueblo ya tiene 1300 años de historia, porque Abraham existió 2000 años antes de Cristo y él es el primer patriarca, Abraham. Entonces el primer patriarca es Abraham, luego viene Isaac, después viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Entonces Dios ha tomado a este pueblo, lo ha formado, lo ha escogido y ha tenido un propósito con ello. Durante estos 1300 años, a estas alturas, durante 1300 años, este pueblo no solamente ha conocido quién es Dios, sino que tendrían que haber conocido quiénes son ellos. ¿No es cierto? Porque de acuerdo a la experiencia del profeta, cuando en el capítulo 6 se relata el encuentro que tiene Isaías con la gloria de Dios, Isaías, al ver la gloria de Dios, cayó como muerto. Dice, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Y había hablado de los ayes en el capítulo anterior, en el capítulo 5, de 6 ayes lamentando la situación de Israel. Han pasado 1300 años de historia y lo que Israel tiene es una historia de desobediencias, una historia de desviaciones, una historia de incredulidad, una historia de rebeldía, una historia de contumacia, una historia de un corazón duro, una historia de un pueblo rebelde, contradictor, un pueblo ciego, ignorante, como lo dice el capítulo 1 de Isaías, donde el profeta menciona la condición de este pueblo. Dice, oíd cielos, y llama al cielo y a la tierra. El libro de Isaías tiene un género, el género literario de Isaías es el género poético, y por lo tanto emplea mucha poesía, mucha poesía. Note que Isaías está escribiendo y está hablando en la misma época que apareció Homero, cuando Homero estaba escribiendo la Ilíada o la Odisea, y se considera a Homero como el gran poeta, pero los estudiosos de la escritura señalan con muchas pruebas que la calidad del género literario de Isaías es muy superior a Homero. Y mire cómo convoca al cielo y a la tierra como si fueran personas, como si el cielo y la tierra tuvieran oídos, como si hubiera una conciencia universal, y convoca al universo entero, al alma del universo, lo convoca para decirles, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y esto dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y luego mira la comparación simbólica, poética, literaria, dice, y el buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Y ahí, en este capítulo 5, empieza a mencionar los ayes hacia este pueblo, que es un pueblo, como digo, idólatra. Y la idolatría de Israel es la misma de los asirios, es la misma de los babilonios. Adoran la misma de los egipcios. En estos 1300 años han copiado
las costumbres paganas y han adorado a otros dioses, como la cultura de los hititas que tenían como 1000 dioses, los babilonios tenían como 2000 dioses, estas culturas que eran idólatras, y la mayoría de sus dioses eran los dioses de la fertilidad, que tenían que ver con el toro oriental, con el obelisco, con el círculo de Ishtar y una serie de cuestiones que tienen que ver con este culto al sexo, por así decir, al sexo depravado, al sexo desviado, de tal manera que Israel se ha corrompido una y otra vez en la historia. Ahora, Isaías, cuando ve la gloria de Dios, mira, ha dado 6 años contra Israel, pero cuando él personalmente ve la gloria de Dios, él dice, ay de mí que soy hombre muerto. El 7º ay es para él. Es fácil juzgar a los demás, pero cuando uno tiene un encuentro con la gloria de Dios, lo que tiene que ocurrir es un conocimiento de quién es uno. Y resulta que Israel, ¿cuántas veces Dios lo guió en estos 1300 años? Y se lo muestra en el libro de Isaías una y otra vez, cómo Dios abrió camino en el mar, cómo Dios, se mencionan los milagros que fue haciendo a lo largo de la historia, para que conocieran quién era Dios, cómo era Dios, qué se propone Dios con ellos. Pero dice, mi pueblo no entiende. Ahora, Dios hizo todo esto para que lo conocieran, para que le creyeran, para que lo entendieran, pero hasta este momento, y hasta cuando viene el Mesías, y hasta el día de hoy, este pueblo no entiende. ¿Y qué dice la Escritura como conclusión respecto a este pueblo? Dice que este pueblo tiene el entendimiento embotado, es decir, están ciegos, todavía están ciegos, y dice el profeta, mi pueblo es ciego, mi pueblo no entiende, el pueblo, como si Dios estuviera hablando, mi pueblo no entiende. El profeta Isaías compara a este pueblo, en el capítulo 34 de Isaías, lo compara con el desierto, seco y árido. Y en el capítulo 35 anuncia las misericordias de Dios para con este pueblo, haciendo que el desierto reverdezca, florezca, y anuncia cómo va a haber un cambio entre lo que es desértico, desolado, la desolación, y la tierra que va a reverdecer por esta obra del carácter de Dios. ¿De quién es Dios? Que Dios es amor y también es fuego consumidor. Que si no conocemos a Dios correctamente, nos vamos a imaginar que Dios es un abuelito de barbas blancas que todo lo perdona y que deja pasar todo, y que es como si dijera, mire, hijitos, hagan lo que quieran y vivan como puedan, porque yo los comprendo, yo entiendo cómo son ustedes. Yo conozco su debilidad, así que yo no me voy a complicar con ustedes y yo les voy a perdonar todas sus maldades. Así que a mí no me van a afectar con su manera de ser, porque yo los puedo soportar. Si pensáramos que ese es Dios y que Dios no castiga la maldad, veamos que en Isaías mandó a los asirios, al imperio asirio, y se llevaron cautivos a los babilonios, a las tribus del norte, se las llevaron a otros territorios para transculturizarlos, para borrarles la memoria y la mentalidad de que ellos eran un pueblo especial, y han transcurrido los siglos, y recién en el año 1948, mire los siglos que pasaron, casi 25, 26, 27 siglos pasaron hasta que se cumplió la profecía de Isaías, que los traería del norte, del sur, del este y del oeste, y los llevaría de vuelta a su territorio. ¿No le parece eso extraordinario? Una profecía de más de casi 2700 años que ha tenido cumplimiento en nuestros días. Es algo extraordinario realmente. Y en eso se ve que Dios, mire el tiempo que duró la disciplina, porque la justicia correctiva de Dios tiene que manifestarse en relación al pecado, a la injusticia, a la maldad. Pero si tan solo pensáramos que Dios es un juez, que Dios es un policía, que al estilo de los policías americanos agarra un palo y le quiebra los huesos a un ladrón o a un asaltante, si pensáramos de esa manera, Dios también estaríamos equivocados, porque Dios es amor. Y la paciencia que tuvo Dios para soportar a este pueblo 2700 años, ¿no? 2000 años, porque desde Abraham hasta Cristo hay 2000 años. ¿Y qué ocurrió cuando vino el Mesías? Las profecías anunciaban la venida del Mesías. ¿Y ellos qué
en vez de mirar la palabra en su plenitud, miraron la palabra parcialmente y nunca pusieron atención en estas profecías de Isaías. Si tan solo se hubieran puesto a pensar que el Mesías iba a ser una persona que iba a dar su vida, que iba a ser menospreciado, que no habría parecer en él ni hermosura, que el Mesías sería una persona en la cual Dios cargaría el pecado de toda la humanidad y que por las llagas de él, por las heridas de él, nosotros seríamos sanados. Toda esta profecía del capítulo 53 de Isaías, que ustedes la conocen perfectamente porque es una profecía que se ha citado muchísimas veces y que ocupa el lugar central en este libro de Isaías, los cantos del siervo sufriente, que son 4 cantos, escritos en forma poética. Entonces dice el capítulo 52, verso 13, dice: he aquí mi siervo. Y aquí está ahora hablando del siervo sufriente, que es el Señor Jesucristo. Este es uno de los cantos que aparecen aquí en Isaías. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Este texto los judíos lo tenían muy presente, que el Mesías sería exaltado, sería puesto en alto, y dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Este texto no lo consideraron. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Se contrasta lo desfigurado y la hermosura de su carácter, la hermosura de su persona, la hermosura de sus enseñanzas, pero también lo feo que fue cuando su rostro fue desfigurado. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Esto es lo que esperaban los judíos. Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego el capítulo 53, que contrasta con este canto anterior, porque la profecía la profecía de Isaías, en muchos aspectos, acontecimientos que se anunciaban hacia el futuro, están escritos como si ya hubieran ocurrido. Y eso hace pensar a los críticos que las profecías se escribieron después de los acontecimientos, como si hubieran ocurrido primero los acontecimientos y después se escribió como si hubiera sido una historia que ocurrió. Pero el estilo de Isaías da por hecho algo que va a ocurrir en el futuro y lo cuenta como si ya hubiera ocurrido. Entonces dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esto es distinto a lo que leímos anteriormente. Entonces los judíos, los israelitas, que son se llaman judíos porque vienen de Judea, de las 2 tribus del sur, de Judá y Benjamín, porque las 10 tribus del norte estaban perdidas, estaban dispersas por el mundo entero, pero son estas 2 tribus del norte las que están considerando estas palabras en el día que vino el Señor Jesucristo, 700 años más tarde de que fue dada la profecía. Entonces dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Esto nunca lo miraron, esto nunca lo consideraron. Y tal vez que ellos pensaron que Isaías estaba hablando de ellos. Porque hasta el día de hoy muchos rabinos piensan que los 4 cánticos que aparecen respecto del siervo sufriente, los 4 cánticos que aparecen en el libro de Isaías, que está en el 42, en el 49, 52, 53, estas 4 cánticos que hablan del siervo sufriente, los judíos, muchos rabinos, hasta el día de hoy piensan que ese siervo sufriente es Israel. Pero vamos a ver que hay una tremenda distinción entre el siervo sufriente, porque también Israel es siervo sufriente, pero no en la calidad, no en la manera, no en el carácter del Mesías. Entonces hay que hacer la distinción entre quién es Israel y quién es el Mesías. Y eso está muy claro. Entonces dice aquí: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Eso no le corresponde a Israel. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
los judíos podrían pensar que ellos han sido muy azotados a lo largo de la historia, y en eso podrían tener razón. Pero que ellos han llevado los dolores de la humanidad, los dolores de la raza humana, eso no se puede pensar que corresponde a Israel. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso no se puede decir de Israel, porque está hablando de un efecto salvador, redentor, de una obra del Mesías. Todos nosotros nos descarriábamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ellos podrían pensar, sí, eso corresponde a Israel. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, y está haciendo la distinción particular de un Mesías individual y no de un Mesías colectivo. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Bueno, toda esta profecía de Isaías se cumple de una manera perfecta en el Mesías. Pero cuando esto ocurrió, en el año primero, en el año 30, después de Cristo ocurrió esto, en el año 30, porque se considera el año 1 de nuestra era, de la era cristiana, como si fuera el día en que nació el Señor. Pero el Señor nació en el año 4 o 5 antes del año 1, porque hay un error en el cálculo, de tal manera que el Señor fue a la cruz el año 30, más o menos. Así que, pero toda esta profecía se cumplió, y cuando se cumplió la profecía, Israel estaba ciego, Israel no entendió, no creyó, no comprendió, no conoció, porque ellos esperaban un rey político, gobernante, conquistador, y no esperaban a un Mesías sufriente. Ahora bien, ¿de qué tienen que ser testigos primero los judíos? Ahora, primero, disculpen un poco, la revelación del Mesías, el advenimiento del Mesías en su primera venida, hace que surja el tercer siervo, que es la iglesia, compuesto por judíos y gentiles, donde los judíos que creen en el Mesías, y eso ocurrió con la iglesia en Jerusalén, cuando Pedro predica, 3.000 hombres se convierten y se forma la iglesia en Jerusalén. Al cabo de un tiempo después se convirtieron como 5.000 hombres más, y si contamos mujeres y niños, la iglesia en Jerusalén llegó a tener unos 30.000 o 40.000 creyentes. Y después fueron perseguidos y dispersos por el mundo, y empezaron a aparecer las iglesias gentiles. Cuando Pablo empieza a predicar, cuando los judíos son dispersos en las partes del norte de Israel, son dispersos por Asiria, por esos lugares, son dispersos, y entonces empiezan a surgir las iglesias gentiles. Pero en las iglesias gentiles la mayoría era formada por judíos, porque Pablo entraba en una sinagoga, predicaba el cumplimiento de las profecías en la persona de Cristo, la mitad de la congregación creía en Cristo y salía de la sinagoga para formar la iglesia, y los judíos que no creían se quedaban ahí en su lugar. Después vino el año 70, y el Imperio Romano destruye Jerusalén, destruye el templo. Desde el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en ese día que era el día de la Pascua, murieron 256.000 corderos, donde el sacerdocio judío, según la historia, según nos cuenta Flavio Josefo, que es el historiador judío que cuenta esta historia, que ese mismo día en que Jesús murió, los sacerdotes judíos mataron 256.000 corderos para celebrar la Pascua judía. Pero a partir de ese momento, dice Flavio Josefo, nunca más se hubo ni un sacrificio en el templo. Del año 30, en que Jesús murió en la cruz, al año 70, pasaron 40 años, y en 40 años nunca hubo un sacrificio en el templo. Y vinieron los romanos y destruyeron el templo, y nunca más, hasta el día de hoy, porque la muerte de Cristo fue suficiente, y terminó para siempre con ese culto de los judíos. Porque ese culto de los judíos era sombra de lo que había de venir. Entonces, esta obra redentora del Señor Jesucristo hace surgir a este siervo que es la iglesia,
a este siervo que es el nuevo Israel, a este siervo que es la Jerusalén celestial, la Sión celestial, que no está compuesto de puros judíos, sino de judíos y gentiles. Y que ahora hay una verdad absoluta, que nadie puede venir a Dios si no es por medio de Jesucristo. Y una persona, por muy judío que sea, si no tiene una relación con Dios por medio del Mesías, del Señor Jesucristo, no tiene ninguna manera de ser considerado por Dios. Así que no nos hagamos ninguna expectativa respecto de lo que pueda pasar con la nación de Israel si Israel no viene a Dios por medio del Mesías, que es el Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿de qué tenían que ser testigos primero los judíos? El tiempo histórico de los 1300 años que caminaron hasta esa fecha cuando aparece el profeta, debería haber sido suficiente para saber quién es Dios. Pero Dios, en su misericordia, los va a llamar y se va a presentar a ellos con una cantidad de nombres, con una cantidad de características extraordinarias. Aparece en el libro de Isaías con 150 nombres. Dios tiene en el libro de Isaías 150 características, 150 aspectos de Dios, 150 maneras que tiene Dios de manifestarse a los judíos, a Israel. Se presenta con cada uno de estos títulos de Dios, se presenta para que Israel lo conozca, le cree y para que Israel lo entienda. No obstante, Israel hasta esa fecha no ha entendido nada, pero Dios todavía tiene planes con ellos. Por lo menos los planes que tiene Dios con ellos es que ellos fueran luz para las naciones, que ellos fueran este testimonio, porque Dios está suscitando un testimonio en la conciencia universal y quería que hubiera un siervo, un testigo. Dice, vosotros sois mis testigos. El capítulo 43, verso 10, como lo leímos, ustedes son testigos que yo soy. Ustedes son mis testigos y los he constituido en mis testigos para que conozcan, para que entiendan, para que crean en mí. Y el verso 12 dice, yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Vea cuántas veces en este libro aparece la palabra yo soy. El capítulo 43, verso 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Luego dice, lo que Dios quiere es que este pueblo sepa, que este pueblo conozca, que este pueblo entienda. Entonces, en el capítulo 45 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. O sea, la unicidad de Dios. Dios es único, no hay nadie como Él. Él se presenta a sí mismo como el único. Dice, no hay Dios fuera de mí, no hay otro. O sea, el monoteísmo en medio del politeísmo. Yo te seguiré, aunque tú no me conociste. Han pasado 1300 años y todavía no lo conocen. Ha hecho hazañas, ha hecho proezas, ha hecho milagros, ha hecho portentos, pero todavía no lo conocen. Para que se sepa, Dios quiere que se sepa. ¿Quiere que sepa quién? La humanidad, la conciencia universal. Dios quiere que la conciencia universal tenga un testimonio de quién es Él y quiere usar al pueblo de Israel para que ellos lleven la luz a las naciones. Dice, desde el nacimiento del sol, quiero que se sepa y hasta dónde se pone, o sea, en toda la tierra, desde donde nace hasta donde se pone, desde el oriente hasta el occidente, que el mundo entero conozca que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces entiendan que cuando la historia está pasando por momentos oscuros, yo lo he permitido. ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? Los templos se llenan de gente. ¿Qué pasa cuando hay calamidades? La gente corre buscando auxilio. Y en el único que pueden encontrar auxilio es en Dios. Entonces Dios permite que muchas veces haya tinieblas.
pero yo también hago la paz. Yo hago la luz y yo hago la paz. Yo permito la adversidad. Si hay adversidad, yo lo permito. Porque esa es la forma de la justicia correctiva de Dios, que cuando hay algo que está mal, Dios emplea la disciplina para corregir lo que está mal. Dice el verso 15 del capítulo 45 que estaba leyendo: verdaderamente tú eres Dios. Verdaderamente tú eres Dios. Tú te encubres, Dios de Israel, Dios que salva. O sea, tú te encubres y salvas. O sea, Dios es soberano. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué tenemos que saber de Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Hacia dónde lleva Dios las cosas? Entonces, aquí es donde, cuando Isaías se encuentra con la gloria de Dios y escucha que los ángeles, que los querubines están dando testimonio, cantando, adorando, y se oye una voz estruendosa en los cielos: santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. La tierra está llena de la gloria de Dios. Mira, hay cosas ínfimas que nos dicen cómo es Dios, los ajustes finos del universo, las cosas asombrosas como el ojo. Visité al hermano Sergio Gutiérrez, el papá de Jonathan, y tuvo una parálisis facial, y me contaba que el párpado, al moverse así, está limpiando el ojo, lubricando el ojo a cada momento. Pero cuando hay una parálisis facial, el párpado se detiene y no hace su función, y el ojo se seca. Ese mecanismo fino, ese ajuste fino, biológico, ¿será por casualidad que es así? ¿Será por efecto de una evolución que es así? ¿Será por el efecto del azar que es así? ¿O será porque hay un diseño inteligente? ¿Será porque hay un ser inteligente que nos creó de esa manera? Y que creó cada combinación de todos los nutrientes, de todo lo que es, cómo para poder vivir, para poder sustentarnos, tenemos que comer proteínas y tenemos que comer también carbohidratos. Y todo lo hizo Dios de una manera inteligentísima. Así que en todo esto vemos a un Dios, cuando Isaías ve a este Dios y lo ve en su trono. ¿Y qué ocurrió en el día que murió el rey Uzías? Este rey Uzías había sido un rey bueno, un rey que durante 50 años había hecho lo bueno, solo que en el último minuto de su vida hizo una tontera, y por eso murió y se llenó de lepra. Pero, ¿qué expectativa tenía Isaías después de la muerte de Uzías? La tracalada de reyes perversos que iban a venir después de Uzías. Y aquí viene la hecatombe, aquí viene el descontrol, aquí viene el desgobierno, aquí viene rebelión, aquí viene una serie de cosas trágicas para la nación. Porque murió el rey que sostenía las cosas. Pero ¿quién viene ahora? Isaías conocía perfectamente a sus parientes que iban a heredar el trono. Pero en ese momento ve el trono de Dios, ve al Rey de Reyes, ve al Señor de Señores. Y Juan, el apóstol, en el capítulo 12 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos va a decir que Isaías lo que vio en el templo fue la gloria del Señor Jesucristo. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, a quien vio Isaías fue la gloria de Cristo. Eso dice el apóstol Juan. Ahora bien, lo que ve Isaías al ver al Señor en su trono, ve a un Dios soberano, a un Dios trascendente, un Dios que está en el control de la historia, que el trono de Dios es sólido, es firme, estable, inamovible, que el trono de Dios permanece para siempre y que Dios reinará por los siglos de los siglos, y que pase lo que pase, que en la tierra el destino de la humanidad, lo que Dios se ha propuesto en sí mismo, lo va a lograr, pase lo que pase. Por lo tanto, eso que vio Isaías le dio fuerza
para vivir durante 58 años enfrentando a un pueblo rebelde, contradictor, contumaz, un pueblo ciego, ignorante, un pueblo rebelde, un pueblo desobediente. ¿Quién puede soportar durante 50 años hablarle a un pueblo que se ríe, que se burla, que resiste lo que se le está tratando de enseñar? Ahora, mira cómo le habla Dios a Israel a través de Isaías. Y aún así, hablándole como le habló, el último de los reyes de esa época, antes que cayeran en manos de los babilonios, Manasés dio la orden de aserrar a Isaías y lo cortaron con una sierra desde la cabeza hasta abajo. Lo partieron por la mitad con una sierra. Ese fue el fin de Isaías. ¿Qué es lo que hace que un hombre pueda soportar eso? Haber vivido una experiencia traumática de saber quién es Dios y de saber quién soy yo. Cuando tengo ese entendimiento y conozco de verdad a Dios, es que me conozco a mí mismo también. Entonces, aquí va a hablarle, en el capítulo 43, verso 1, va a usar de los 150 nombres que aparecen, va a emplear 5 nombres tan solo en un versículo. El versículo 1 del capítulo 43. Dice así: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, primer título, Dios es creador. Esta cualidad de Dios es creador. Segundo, formador tuyo, no solo creador, formador tuyo, creador tuyo, formador tuyo. En tercer lugar, no temas, porque yo te redimí, yo soy tu redentor. Yo soy tu creador. Miren las veces que nombra el yo soy. Yo soy tu creador, yo soy tu formador, yo soy tu redentor. ¿Y qué más? Yo te redimí, yo te puse nombre. ¿Y quién es el que tiene autoridad para ponerle nombre a los hijos? Son los padres. Por lo tanto, aquí Dios está diciendo, o el profeta está diciendo, que Dios dice de Israel: yo soy tu padre. ¿Ya? Yo soy tu padre. Y en quinto lugar, mío eres tú. Si Dios dice que nosotros somos de Él, es porque Él es nuestro dueño, Él es Adonai. Adonai se traduce como amo, Señor, Maestro, con todos estos nombres, con todos estos significados, pero principalmente como Adonai es el dueño. Y si Él es el dueño, Él tiene todos los derechos de nuestra vida. Ahora, como creador, si no sabemos que Dios es el creador, nos vamos a convertir en adoradores de criaturas. Y esos son los ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Mira, Dios nos creó, conozcámonos a nosotros mismos. El diseño que hizo Dios de nosotros tiene que ver con una criatura que es capaz, que tiene en su constitución humana, tiene la capacidad de saber lo que tiene valor, de saber valorar aquello que es importante para mí, aquello que es trascendente para mí. Ahora, Dios es trascendente. La palabra trascendente es un término teológico para mencionar a Dios como un Dios trascendente. Significa que el universo entero no lo puede contener, que es poderoso, que es omnisciente, que es todopoderoso, que Él está presente en todas partes, que Él es omnipresente. Es decir, las características de Dios, todo se resume en esa palabra. Es el Dios trascendente, poderoso, soberano, que hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, como quiere. Entonces es absoluto. Sin embargo, Él, en las leyes que Él ha puesto en su creación, Él tiene cuidado de nosotros, de no atropellarnos, de no intervenirnos arbitrariamente. Dios se autolimita, pudiendo hacer lo que Él quiera con nosotros, espera que nosotros nos rindamos a Él y que lo reconozcamos. Amén. Ahora, este Dios trascendente, imagínate, tan grandioso, tan tremendo, es también inmanente, es otra palabra teológica. Y la inmanencia divina tiene que ver con que ese Dios que es todopoderoso, que ese Dios que es omnisciente, omnipresente, está tan cerca de ti, está contigo, se acerca a ti, te conoce,
quiere ser tu amigo, quiere ser tu padre, quiere tratos contigo, quiere caminar contigo. Ese Dios trascendente está cercano a ti. Esa combinación es extraordinaria. De las cualidades de Dios. Estamos hablando que lo que Dios quiere hacer con este pueblo es que este pueblo lo conozca, que este pueblo lo entienda. Y nosotros tenemos que también tener la misma, por así decir, Dios tiene con nosotros, con la iglesia, la misma expectativa que tuvo con Israel, porque nosotros ahora somos el Israel de Dios. Como creador, creó el cielo y la tierra, creó el universo, tiene el control de la historia. Él tiene los dominios. Amén. Ahora, en los siglos que transcurrieron, le dice, yo soy tu formador. Y aquí hay varios párrafos en estos capítulos del 40 al 55, donde se le recuerda a Israel las cosas que hizo Dios con ellos en esta trayectoria. Luego dice, yo soy tu redentor. Y el redentor, ¿quién es el redentor? El redentor es alguien que paga un precio por algo que estaba perdido y paga el precio para rescatarlo. Redentor es la persona que hace algo para hacer la paz entre dos personas que están enemistadas. El redentor también es el pariente Goel, el pariente redentor, que en la ley judía, cuando a un hombre cuando una mujer perdía a su marido, quedaba viuda, entonces el hermano que estaba libre, el hermano del marido que estaba libre, o el pariente más cercano a su marido que estaba libre, podía tomarla a ella como esposa, y Dios velaba por las viudas en ese sentido para que no quedaran desamparadas. De tal manera que el redentor es alguien que rescata a alguien de un estado debilitado o perdido. Entonces, Dios es así, lo fue con Israel, y todo el culto judío va presentando ese acto redentor a través de las ofrendas, a través del culto, a través del sistema sacrificial de animales, a través de la Pascua, a través de las fiestas judías. Todo va hablando de una gestión redentora de parte de Dios para con su pueblo. Entonces Dios se presenta una y otra vez como el redentor de Israel. Pero la obra culminante de la redención, porque todo eso fueron sombras, tipos, figuras de lo que había de venir cuando Cristo viniera. Y cuando vino el Mesías, entonces la obra fue consumada, la obra fue acabada, y por lo tanto la iglesia ahora es testigo de una obra terminada, de una obra consumada. ¿Ah? Israel estaba mirando hacia el futuro, pero la iglesia está mirando lo que ocurrió hace 2000 años atrás. Y eso que ocurrió hace 2000 años atrás, a la iglesia le ha dado fe para mirar hacia el futuro en lo que ahora viene cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, le dice Dios, yo soy tu padre, yo te puse nombre, ¿no? Qué interesante es conocer la paternidad de Dios. Y en esta relación de ser hijos y teniendo a Dios como padre, si no han escuchado al hermano César Conegliani en una cantidad de temas que tiene respecto a la paternidad de Dios, búsquenlo en YouTube al hermano. Él habla, la mayoría de sus temas están en portugués, pero si alguien puede traducirlos o juntarse con hermanos que puedan escuchar esos temas, hay 9 mensajes respecto de la paternidad de Dios. Y son temas importantísimos para que los hijos de Dios conozcan este aspecto de Dios. ¿Cómo podemos gustar de la paternidad de Dios? Cuando los discípulos le piden al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. ¿Por qué le preguntaron eso? Porque ellos habían escuchado toda la vida a los judíos que estaban en las calles, en las esquinas de las plazas, orando a viva voz, pero nunca mencionaban a Dios como Padre. Entonces cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar, porque habían escuchado a Jesús, la forma como Jesús oraba, siempre Jesús mencionaba al Padre, se dirigía al Padre. Entonces eso a los discípulos les parecía algo extraño, porque nunca lo habían oído ni en las sinagogas, ni en las calles, cuando la gente oraba públicamente. Nunca un judío había orado como oraba Jesús. Y lo primero que enseña Jesús es, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, valorar la paternidad de Dios, gustar la paternidad de Dios, experimentar la paternidad de Dios,
nos hace ser testigos de un Padre bueno, un Padre proveedor, un Padre que tiene cuidado de sus hijos. De tal manera que en ese sentido podemos ver que este es uno de los tantos nombres. Entre los 150 nombres de Dios está este nombre, Padre. Esta característica, esta cualidad de Dios. Y el otro es Adonai, ¿no? Mío eres tú. Esto es para que nosotros tengamos un reconocimiento. Yo no soy dueño de mi tiempo, no soy dueño de mi dinero, no soy dueño del dinero que gano, no soy dueño de los talentos que tengo. Todo le pertenece a Dios. Y cuando hablaba delante respecto de esta cualidad con la que Dios nos creó, de este diseño que Dios puso en nosotros, nuestra estructura humana, de saber valorar, de saber reconocer lo que tiene verdadero valor, aquello que impacta mi vida y me hace asombrarme de algo que tiene verdadero valor, ante lo cual yo me inclino y dedico mi vida, mi tiempo, mis dones, mis talentos, porque eso que he mirado, eso que me ha impactado, ha cobrado un valor tan grande para mí, que es lo único que le da sentido a mi vida. Y eso la gente que está ciega, que no conoce a Dios, como le pasó a los judíos, lo ven en el dinero, lo ven en el sexo pervertido, o lo ven en la droga, o lo ven en el alcohol, o lo ven en cualquier cosa creada, en los ídolos de este mundo, y por la ceguera que tienen no se dan cuenta que el único que tiene verdadero valor es Dios. Que el único que debería hacernos inclinarnos ante su grandeza es nuestro Dios. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que nosotros nos impresionemos con Él. Y si hay gente perdida entre nosotros, si hay entre nosotros familiares, hijos, sobrinos, parientes, padres que estén perdidos, la única razón por la que están perdidos es que no les ha amanecido en este sentido. Están ciegos y no ven. No les ha impactado la grandeza de Dios como para rendirse, inclinarse, subyugarse ante esta grandeza. Qué triste es esto. Para los que tenemos situaciones así, de tener un hijo perdido, una hija perdida, que no ha visto todavía esta grandeza de Dios. Dios nos creó con ese diseño, está aquí, dentro de nosotros. Pero lo primero que impacta nuestra vida puede ser cualquier cosa que nos atraiga. Así los futboleros pueden pasar cuántas horas dedicarle al fútbol, al estadio, a la pantalla, al club, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Una vida entera dedicada al fútbol, ¿no? Me tocó en esta ciudad de Las Cabras, que está cerca de San Vicente de Tahuatahua, compartir la palabra en un funeral donde el papá del Pepito, de un hermano que se reúne en Rancagua, le dio cáncer y al año después falleció. Y cuando le comenzó el cáncer se entregó al Señor. Pero había sido dirigente de un club deportivo toda su vida. Y cuando murió, me tocó compartirle como a 300 personas que estaban ahí mirando, y después lo llevaron al estadio. Y en el estadio encendieron luces, tiraron humo, una banda, porque él creó un estadio. O sea, consiguió dinero para comprar un terreno y ahí formó un estadio empastado, lindísimo, con galerías y todo. Y la gente lloraba porque había partido. Y cuando él vio que su hijo, cuando se casó con la hermana Daniela, que lo llevó a la iglesia en Rancagua, él estaba enojado con los canutos porque le habían quitado a su hijo del club. Y durante 8 años el hermano Pepe nunca más jugó a la pelota cuando conoció al Señor, porque el día domingo es para el Señor y no para el fútbol. Y por lo tanto entonces él estaba enojadísimo con los canutos, como él decía. Pero cuando enfermó, el Señor crea la adversidad, el Señor crea la oscuridad también, ¿no? Pero ¿para qué lo hace el Señor? Para que nos volvamos a Él, para que lo consideremos, para que le reconozcamos. Y entonces este caballero se entregó al Señor. Y ahí en el estadio, después en el cementerio, se predicó la palabra a más de 500 personas. En la primera oportunidad 300, después 500, y mucha gente escuchó la palabra de Dios. Ahora estoy yendo a Las Cabras, al mes después fui a Las Cabras y se entregaron al Señor 10 personas. Y esta otra semana voy de nuevo a Las Cabras. Así que vamos a estar ahí predicando porque ahí el Señor está haciendo algo.
Entonces una persona que se convierte de un ídolo a Dios experimenta redención, experimenta salvación. Y el que conoce al Señor en estos 5 títulos va a experimentar lo siguiente. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, este título aparece 27 veces en este libro, 14 veces en los primeros 39 capítulos y 13 veces en los capítulos que representan el Nuevo Testamento, aparece 13 veces el título el Santo de Israel, y en todo el resto de la Biblia aparece solamente 6 veces. Pero en este libro aparece 27 veces el título el Santo de Israel. Entonces, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador, otro título, Salvador, ¿no? Luego dice, estoy leyendo el 43, verso 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo, y del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, ve acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eso se cumplió en el año 1948. Volvieron del norte, del sur, del este y del oeste, de todos los confines de la tierra, volvieron los judíos, los israelitas, las 10 tribus del norte, volvieron a Israel y los judíos también. Entonces todas estas son pruebas contundentes, ¿no? Estos títulos, estos 5 títulos que he mencionado, ¿qué efecto deberían producir en el pueblo de Israel? Un conocimiento de Dios, un conocimiento de quién es Dios, de cómo es Dios, de qué planes tiene Dios. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, el único que los podría llevar a un conocimiento verdadero, porque pueden tener nociones de Dios, pero quien los puede conectar con Dios únicamente es el Señor Jesucristo y no hay más. El Nuevo Testamento, sobre todo el libro de Romanos, capítulo 10 y 11 de Romanos, habría que estudiar esos 2 capítulos para entender Isaías, porque Pablo hace mención en esos 2 capítulos de las razones por las cuales Dios ha cambiado de pueblo. El Mesías colectivo que era Israel ahora se convirtió, ahora es la iglesia el Mesías colectivo. El Mesías individual es el Señor Jesucristo. Y así como el Mesías colectivo que era Israel tenía que llevar el testimonio de Dios a las naciones, para hacer luz a las naciones, cosa que nunca lo logró, se espera que a nosotros no nos pase lo mismo que a ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, se espera que nosotros no seamos rebeldes, que nosotros cumplamos la misión, y mañana vamos a apuntar a eso, si el Señor lo permite. Estaremos hablando mañana de cuál es la tarea, cuál es el llamado de Dios para nosotros, cuál es la misión, cuál es la teología de la misión que nosotros tenemos por delante. Entonces mira cómo le habla Dios a Israel. Le dice, en el capítulo 41, en el verso 14 dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, o sea, el remanente, siempre hubo unos poquitos, y de eso habla el capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos, del remanente de Israel. Porque no es todo Israel el que se va a salvar al final, aunque volvieron de todas partes del mundo los judíos dispersos, pero ¿qué tienen los judíos hoy día? Tienen en Tel Aviv, la capital de la homosexualidad en el mundo está en Israel, está en Tel Aviv. Hay sinagogas en este momento en Israel donde se adora a un Dios que es femenino, un Dios femenino. Y hay un rabino de los sefardíes que está hablando de que el Mesías que está esperando Israel no es una persona, sino que es una ideología. Así de confundidos están los judíos en el día de hoy. Aunque Dios sigue siendo misericordioso y hace cumplir las profecías que apuntaban hacia ellos, hablándoles con tanto cariño,
con tanto cuidado, con tanto amor y misericordia, todavía no entienden. Hermanos, que no nos pase a nosotros lo que le ha pasado a ellos. Y dice, no temas, gusano de Jacob. Entonces, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Nos ve de dos maneras. Nos ve separados de Cristo o nos ve en Cristo. ¿Cómo me tengo que ver yo a mí mismo? Si me miro a mí mismo en lo que yo soy sin Cristo, yo simplemente soy un gusano. ¿Y qué haría usted con un gusano en su mano? ¿Toleraría usted tener un gusano en su mano? ¿Dios toleraría tener un gusano en su mano? Si usted se compara con Dios, ¿usted es capaz de tener un gusano en su mano, en su piel? Creo que le daría un palmazo, lo aplastaría, lo reventaría y luego se lavaría las manos. Pero Dios no hace eso con nosotros. Cuando me miro a mí mismo soy un gusano, pero cuando me veo en Cristo, como Dios me ve en Cristo, soy valorado, soy amado, soy justificado, soy perdonado, soy salvado, soy un hijo de Dios, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, mi destino está asegurado, mi esperanza está asegurada en Cristo. Entonces, ¿cómo me tengo que ver? O sea, soy llamado a ser un testigo de Dios, pero para ser testigo de Dios tengo que saber cuáles son mis limitaciones. En mí mismo, sin Dios, no soy nada. Nada puedo en mí mismo. Y esto se presta para confusión muchas veces. Atendiendo a un matrimonio que no es de aquí de Chile en este momento. Me llamaron por teléfono un día para contarme un drama que estaban viviendo. Él había sido infiel con ella. Y ella, estando él presente, me dice, yo lo he perdonado. Pero mire lo que me dijo él. Me dijo, sí, yo te agradezco que tú me hayas perdonado, pero yo no te puedo asegurar que esto no va a volver a suceder. ¿Entendió? ¿Entendió lo que dije? Yo no te puedo asegurar que esto no va a volver a suceder. O sea, yo no tengo ninguna seguridad de prometerte que yo te voy a ser fiel. ¿Y qué dijo el día que se casó con la iglesia? Que iba a ser fiel. Que nunca se iba a separar de ella. ¿Pero qué está pensando esa persona, creyente, porque son creyentes? ¿Qué está pensando esa persona cuando dice esas palabras? Se está mirando a sí mismo como un gusano que no es capaz de ser fiel. Tiene esa limitancia. Pero no le está dando lugar a Dios ni siquiera tener esperanza de que Dios lo puede cambiar, de que Dios lo puede transformar. Y aquí entonces sirve la ilustración del hermano Romeo Bornelli cuando dice que la vida de un cristiano se compara a alguien que va en un bote con dos remos, la gracia y la responsabilidad. Esta persona que dice así, yo no te puedo asegurar que esto no va a volver a pasar, no está detenido porque no está ocupando ni la gracia ni la responsabilidad. Esta persona está anulada en cuanto a la fe porque no cree que Dios lo puede ayudar y tampoco cree que Él puede hacerlo. Un cristiano tiene que pensar, como dice la Escritura, nada puedo en mí mismo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La fe correcta nos dice que yo en mí mismo soy un gusano, pero que en Cristo todo es posible. Que cuando Dios me ve en Cristo, me ve incorporado con Cristo y cuando me mira es como si estuviera viendo a Cristo mismo. Porque mi vida, tu vida, está escondida con Cristo en Dios. Esa es la fe. Ese es el conocimiento, eso es creerle a Dios, eso es entender las cosas. Lo que le pasaba a un hermano allá en el sur, que había sido un extraordinario funcionario bancario, y llega y se convierte al Señor. Empieza a caminar con los hermanos, pero el cigarro. Y lo confrontábamos con el cigarro. Y él decía, mira, si Dios no me lo quita, si el Señor no lo hace, está echando la mano al puro remo de la gracia, esperando que la gracia lo haga, como si la gracia fuera algo automático, como si la gracia operara sin mí. Pero para que la gracia opere, tiene que existir la responsabilidad. Y eso comienza cuando Dios me toca, cuando Dios me alumbra,
cuando le creo, cuando confío, cuando le conozco, cuando asumo que estoy delante de Él y caigo como muerto a sus pies, cuando tengo una experiencia traumática de encontrarme con ese Dios trascendente y verlo aquí, está aquí conmigo, y que al verlo podría caer como muerto por su santidad. Cuando veo ese contraste entre lo que es Dios y lo que soy yo, entonces me cabe la esperanza de que este Dios que envía un ángel y le dice, este carbón tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado, es como lo que se hizo del altar de Cristo, que ocurrió contigo y conmigo, que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Gloria al Señor. Y eso es lo que nos habilita para emplear los dos remos, la gracia y la responsabilidad. La gracia no opera de una manera automática, la gracia opera contigo. Y de la manera cuando tú te rindes, cuando tú conoces a Dios, te conoces a ti mismo y tienes un adecuado conocimiento de Dios y de tu persona, entonces cuando puede operar la gracia en ti y tú puedes echar mano a la fe y echar mano al dominio propio para poder avanzar en la vida cristiana. Hermanos, parece que me he pasado el tiempo y vamos a quedar hasta aquí y vamos a dejar que mañana podamos proseguir con esta palabra. ¿Les parece? Estemos de pie, amados hermanos. Estemos de pie. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, amado Señor. La grandeza de tu persona nos hace inclinarnos ante ti. Nos hace valorarte más que todas las cosas. No hay nada que pueda tener más valor que tu persona. Para nosotros hoy, aquí nos haces más conscientes de tu grandeza y nos hace rendirnos y poner toda nuestra fe y esperanza en ti. Señor, concédenos crecer, profundizar, aumentar. Señor, sensibilízanos para que podamos echar mano a la fe, haciendo uso de la responsabilidad y que la gracia empiece a operar todo aquello que falta en nuestras vidas para nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestro desarrollo en Cristo nuestro Señor. Que tu gracia, Señor, siga obrando esta noche y mañana en este retiro, que haya bendición, que podamos ser más conscientes de lo que tú quieres con nosotros, de lo que te has propuesto en ti mismo hacer con nosotros. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar al Señor. Gloria al Señor.